El día de hoy nuestro grupo está conformado por Sol Gómez. Buenas tardes, estimada tutora. El día de hoy nuestro grupo está conformado por Sol Gómez, Natalia López, Gina Paola Naranjo, Astrid Carrera y quien les habla, Jennifer Márquez. El día de hoy vamos a entrar a definir una serie de conceptos que se manejaron y que se involucraron durante la construcción de la presente guía. El primer concepto que vamos a entrar a definir es el concepto de norma, que se le conoce como norma. Una norma se le denomina a toda aquella ley o regla que se establece para ser cumplida por un sujeto y en un lugar específico. ¿Esto qué quiere decir? En pocas palabras, quiere decir que las normas son pautas de ordenamiento social que se establecen en una comunidad humana para organizar así el comportamiento de las actividades y de la manera en la que se involucran cada uno de los individuos que la conforman. ¿Esto con qué fin? Con el fin de lograr no entorpecer el bien común. Ahora, es importante indicar que el concepto de norma deriva o proviene del latín que significa escuadra, lo que quiere decir en pocas palabras que una norma es como una regla, esta se debe respetar. Ahora, esta también permite ajustarse a ciertas conductas y actividades. Con base en lo anterior, podemos decir o podemos indicar que tanto el concepto de norma como el concepto de derecho son una el reflejo de otra. ¿Por qué? ¿O esto qué quiere decir? Porque no hay norma si no hay un derecho y no hay un derecho si no hay una norma. Estos dos conceptos son regulados por la sociedad y tienen un ordenamiento y un único propósito. Y este es amparar por el bien común de todos o de la comunidad o de la sociedad a la que se pertenece. Así las cosas vamos a proceder a realizar un pequeño recuento histórico de cómo se origina o de dónde proviene el origen de la palabra y el concepto norma. La primera comunidad en la que se vio reflejada este concepto es en la comunidad primitiva. Esta comunidad fue la primera forma o la primera manera en la que los seres humanos se lograron organizar. ¿Esto con qué fin? Con el fin de satisfacer sus necesidades. Hay que indicar que para el periodo de la comunidad primitiva el hombre fue única y exclusivamente nómada, lo que quiere decir que éste dependía y sobrevivía únicamente con lo que la naturaleza le proporcionaba. Ahora, al mejorarse los instrumentos de producción, se crea una división o se crea la necesidad de generar grupos pequeños de producción teniendo en cuenta su sexo y su edad. Entonces, en esta etapa, o ahí fue cuando se evidenció la necesidad de organizarse y de generar lineamientos en los que permitieran desarrollarse como sociedad. Posterior a esto llega el esclavismo, que es una etapa en la que se logra la desintegración de la primera comunidad que nombré, que fue la comunidad primitiva. Y las fuerzas productivas de esta época se crean bajo condiciones o relaciones de producción de origen mm, propias y de rasgos mucho más fuertes. ¿Qué quiere decir esto? Que en esta época los procesos de producción se manejaban con un único interés y que favorecían a una única persona. Entonces, para esta época ya no fue un tema de producción por necesidad, sino por obligación. Luego de esto llega el periodo neolítico, que en este periodo realmente es donde se enfatiza más en la agricultura y en la ganadería. Durante este periodo surgen los primeros movimientos del derecho. Quiere decir, si tú trabajas, yo tengo derecho, y si yo trabajo, yo tengo derechos. Posterior a esto llega el proceso de feudalismo, que es en este periodo realmente en el que se desintegra como tal esta etapa del esclavismo. ¿Por qué? Porque su importancia radica en que nace una etapa, un proceso o un sistema predominante llamado capitalismo, del que voy a hablar más adelante. En el periodo romano, es donde nace la legislación civil y no solo en Europa, sino en América Latina. En este periodo realmente se llega a involucrar la moral como dirección de la conducta humana y se implica los valores éticos como predominante de la sociedad. Entonces, en este periodo ya se empezó a pensar el uno en el otro y que si yo pienso en ti, tú piensas en mí, todos podemos trabajar en armonía. Pero llega un periodo llamado capitalismo. En este periodo, pues los procesos de producción no involucraban a los menos favorecidos, pero no los favorecían.
En este periodo el sistema logró formarse, logró formarse sistemas muy consumistas. Entonces, en este periodo se desarrolló un concepto social que se maneja todavía, que es yo trabajo para mí, para adquirir mis bienes y para adquirir mis servicios. Posterior al periodo capitalista llegó el periodo socialista o el socialismo. En este periodo realmente ya la comunidad es cuando decide trabajar de manera global y de manera obligatoria. ¿Qué quiere decir esto? Que en el periodo del socialismo surge la necesidad de que si se quiere progresar como nación o como comunidad, se tienen que trabajar todos. Se respeta el derecho, tú tienes derecho, yo tengo derecho, pero también debe ser obligatorio. Posterior al socialismo nos saltamos a la época de a la historia de Colombia o cómo se surgió el concepto de norma en Colombia. Esta surgió más o menos en el siglo XVI durante la colonia, las cuales surgen frente a la necesidad de organizarse y de regularse y enfrentar la coyuntura que implicó la llegada de los españoles a nuestro continente. Ya para el tema de la independencia o eh, este periodo histórico que fue muy importante para Colombia. No solo fue importante porque se logró la independencia de nuestro país, sino que también fue importante porque este momento histórico surgido o gestado en el año 1810, eh, se empezó a tomar conciencia de que las leyes y las normas deberían ser creadas y reguladas por los criollos y que deberían ser dirigidas y dictadas únicamente y exclusivamente por instituciones criollas y no por no por la corona española. Entonces, en esta época se logró determinar de manera radical el concepto de norma en nuestro país y que hasta el sol de hoy seguimos manejando con algunas que otras modificaciones, pero se derivó a partir de este periodo. ¿Vale? Entonces, eso era todo. Muchísimas gracias. Mi nombre es Natalia y les voy a hablar de la estructura jerárquica de las normas. Esta estructura se basa en la pirámide de Hans Kelsen. Él fue un jurista y filósofo que nació en Praga en el año de 1881 y falleció en Berkeley, California, en el año de 1973. Hans Kelsen, en su pirámide, en su representación gráfica, categoriza las diferentes normas del sistema jurídico de un país y la relación que existe entre ellas. Ubicándola en la cúspide de la pirámide se encuentra la constitución de un estado. En el escalón siguiente las leyes, posterior a estas los decretos y así sucesivamente hasta llegar a la base que es más ancha porque hay más normas jurídicas. Sin embargo, ninguna de ellas puede contradecir o vulnerar las primeras. Hans Kelsen plantea que la constitución de un Estado es la norma jurídica fundamental, la cual va a ser rectora de todo el demás ordenamiento jurídico. En el caso de Colombia, la pirámide de Kelsen está liderada por la Constitución Política de Colombia. En ella misma, en el artículo 4, cita que la Constitución es norma de normas. En todo caso, de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales. Es nuestra norma de mayor jerarquía. Sin embargo, en el artículo 93, esta Constitución reconoce los derechos y deberes consagrados en la misma que se soportan en los tratados internacionales de derechos humanos y convenios internacionales ratificados por el Congreso de Colombia. En nuestra Constitución se establecen los derechos y deberes que tenemos como ciudadanos, la estructura y organización del Estado y los lineamientos bajo los que se aprueban las demás normas que rigen en nuestro país. Las leyes
son emitidas por la rama legislativa, en este caso el Congreso de la República, en esa facultad legislativa de regular que tiene el Congreso. Corresponden a las normas que se dictan en virtud de las funciones ordinarias. Los decretos son emitidos por el presidente. Los decretos ley, bajo las facultades extraordinarias que le permite el Congreso al presidente en un periodo no mayor de 6 meses, se realizan con el fin de expedir normas de fuerza de ley cuando la necesidad los exige. En el caso de los decretos legislativos, también son emitidos por el presidente, con ocasión de los estados de excepción. Un ejemplo, estado de emergencia económico, estado de conmoción interior. También existen los decretos autónomos. Estos son del Consejo de Estado para ejercer su control de constitucionalidad. Luego siguen los códigos, ordenanzas, acuerdos municipales, resoluciones, que corresponden a la rama ejecutiva y a los órganos de control de nuestro país. En el caso de los códigos, son las normas legales o sistemáticas concernientes a una determinada materia o rama del derecho. El Consejo Superior de la Judicatura tiene la facultad para presentar estos proyectos de ley ante el Congreso y tenemos como ejemplos el Código Civil, el Código Penal, el Código del Trabajo. Luego siguen las ordenanzas. Las ordenanzas son emitidas por las asambleas departamentales y o gobernadores con el fin de garantizar un bienestar de la población. Su aplicación y cumplimiento son de carácter obligatorio. En el caso de los acuerdos municipales, corresponde a los consejos municipales y o alcaldes expedir estos actos normativos. También revisten el interés general y permanente de la población. También son de aplicación y cumplimiento obligatorio. En el caso del Plan de Desarrollo Municipal, es un proyecto presentado exclusivamente por el alcalde. Por último, tenemos las resoluciones, que son órdenes escritas, emitidas por el jefe de algún servicio público, que es de carácter general, obligatorio y permanente y se refiere al ámbito de competencia del servicio. Se dictan para cumplir las funciones que la ley encomienda a cada servicio público. Aquí podríamos resaltar la resolución judicial, que es emitida por un tribunal para ordenar el cumplimiento de una medida o para resolver alguna petición en una situación de litigio. Clases de normas. Hay normas morales que son emitidas por la conciencia de cada individuo, según sus valores. El castigo de no cumplir estas normas son el remordimiento de no haber actuado según sus valores y según su moral. Normas religiosas. Estas son emitidas por la religión de cada individuo y el no cumplimiento de estas está impuesto por la justicia divina. Normas técnicas. Son creadas por las empresas o instituciones que regulan el qué, el cómo y el para qué de los procesos que se están realizando en dichas empresas. Normas sociales son creadas por la misma sociedad de una forma libre y consciente. En caso de incumplirlas, recibirá como castigo el repudio y la burla social. Normas administrativas. Estas son emitidas por las instituciones para las personas que trabajan en ellas. Su incumplimiento lleva a sanciones establecidas por la misma empresa. Y tenemos las normas jurídicas. Estas son emitidas por los diferentes organismos del Estado y aplicadas por las instituciones. Estas normas deben ser por escrito y su incumplimiento es sancionado o castigado. Estas normas son las que conforman el derecho. La más importante de estas normas es la Constitución Política de Colombia. Todas las normas deben ser derivadas de esta Constitución.
Si no son derivadas de estas, se diría que son normas inconstitucionales. Muy buenas noches. Mi nombre es Astrid Carrera. Se define gobierno cuáles afectan de forma directa e indirecta, interactúan actores estratégicos. Muy buenas noches. Mi nombre es Astrid Carrera. Se define gobernanza como el proceso que tiene el gobierno para la toma de decisiones, las cuales afectan de forma directa e indirectamente el sistema de salud colombiano. En estos procesos interactúan actores estratégicos y organizaciones que aplican reglas de juego en otros procedimientos, formales e informales. Los actores estratégicos utilizan recursos de poder para influir en la toma de estas decisiones. Hablando de rectoría, constituye la capacidad del Estado para tomar responsabilidad por la salud y el bienestar de toda una población. De igual, para conducir el sistema de salud en su totalidad. Siendo así, tenemos 6 funciones, llamándolas de esta manera. Una sería la conducción, que es la capacidad de orientar, movilizar y fijar políticas, definir objetivos, establecer estrategias para el desempeño sectorial. Regulación y fiscalización. Es proponer, definir, establecer marcos legales normativos. Armonización de los servicios de salud. Significa la capacidad, responsabilidad, organización y oferta de los diferentes prestadores que brindan atención a la población. Garantía del aseguramiento en salud. Tiene la responsabilidad de garantizar a la población cobertura en salud para sus necesidades a través de paquetes de prestadores que satisfagan todas las necesidades de una población. Puede ser económica, geográfica, independiente a estas modalidades. Modulación de financiamiento. Definir las prioridades para asignar los recursos financieros necesarios para la atención de la población con equidad, respondiendo a las prioridades sanitarias, garantizando y vigilando la complejidad de los recursos de diferentes fuentes. Medición de ejecución de las funciones. Implica la responsabilidad para evaluar de una manera cumpliendo con cada una de estas para el desarrollo de la salud pública de todo un país. En los últimos 25 años, el Estado sigue siendo un actor importante, pero debido a la complejidad de la misma, de los problemas, es preciso que la rectoría y la gobernanza en salud tengan la cooperación de actores tanto públicos como privados para la realización de intervenciones públicas. Hay 2 factores importantes. El primer factor se relaciona con el éxito y el desarrollo de los enfoques neoinstitucionales en las ciencias, donde señala la importancia de los marcos institucionales para el funcionamiento de las esferas públicas y privadas y los considera como las reglas de juego que siguen las distintas organizaciones e instituciones. El segundo factor corresponde a una evolución de intervención pública en la provisión de servicios públicos o en la resolución de problemas públicos. Dada la complejidad y el costo de estos, parece que ni el Estado ni el mercado han logrado por sí solos satisfacer las necesidades de toda la población en general. Es así que se han multiplicado las alianzas, contrataciones y otras formas de regulación y acción que implican la colaboración de diversas organizaciones públicas y privadas. De este modo, por lo anterior podemos decir que la gobernanza corresponde a los procesos, toma e implementación, decisiones responsables, transparentes, efectivas, eficientes, que minimizan la corrupción y que producen equidad y sostenibilidad en el sistema de salud. Las dificultades de articulación, cooperación entre los actores
y los problemas del sistema de información que lo afectan en gran capacidad para la toma de unas excelentes decisiones. Hola, les habla Sol. Hoy les voy a comentar de los fines del Estado colombiano y su rectoría. Artículo 2. Rectoría en salud. Es el ejercicio de la responsabilidad y competencias sustantivas de la política en salud. Es la relación entre el gobierno y la sociedad para satisfacer y garantizar las necesidades legítimas en aspiraciones de salud de los actores sociales. La autoridad sanitaria nacional está comprometida con el bien público y su objetivo esencial es la protección y promoción de la calidad de vida de la comunidad y está regulada por el Ministerio de Protección Social. Uno de los fines del Estado es servir a la comunidad. Es implementar decisiones y acciones públicas para satisfacer y garantizar en el marco de un modelo de desarrollo nacional, adoptando las necesidades legítimas y aspiraciones en salud de los actores sociales. Promoción. La prosperidad general. Su propósito es reducir las inequidades de las condiciones de salud dentro de un marco integral sostenible y disminuir las desigualdades tanto en el concerniente al acceso a los servicios como quitar la carga que ellos conllevan. Garantizar la efectividad. Es la regulación y fiscalización del funcionamiento del sistema de atención en salud y factores relacionados con él, en la preservación y promoción de la sociedad. Cuando el usuario no es atendido, se quejan y la Supersalud interviene para que sea hecho el servicio que el usuario necesita. Facilitar la participación de todos. Es la garantía del aseguramiento con el acceso pleno y digno de la atención en salud mediante un conjunto de estrategias de intervenciones socialmente aceptadas. Esto conlleva promover la protección social en salud y a reducir la exclusión social. Defender la independencia nacional y mantener la integridad territorial. Esto lo hace el gobierno mediante sus fuerzas militares. Asegurar la convivencia pacífica y la prestación de la atención con la calidad oportuna con cobertura a toda la población. Protección de los colombianos es la armonización de la prevención de las instituciones proveedoras de los servicios de salud a fin de que se presente una atención de calidad. Según el artículo 49, la atención de salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud, derecho universal y solidario. Gracias. Después de realizar este trabajo, podemos concluir que las normas nos dan deberes y derechos. Su objetivo primordial es regular las relaciones sociales y las conductas del ser humano. Son prescritas por una autoridad cuando hablamos de leyes, conocidas como normas jurídicas, que son de obligatorio cumplimiento. Su incumplimiento acarrea sanciones. La jerarquización de las normas en la pirámide de Kelsen está liderada por la Constitución Política de cada Estado. Es la norma jurídica fundamental de la cual se desprenden el resto de normas que conforman el sistema jurídico del país. La Rectoría en Salud permite a las autoridades competentes del Estado la formulación, organización y la dirección de las políticas nacionales de la salud en pro de la eficacia, la eficiencia y la equidad del sistema. En otras palabras, la función rectora es una herramienta de planificación para que el Estado tome decisiones prioritarias de intervención. Para nuestro país, estas autoridades competentes son el Ministerio de Salud y Protección Social y la Superintendencia de Salud. La Rectoría en Salud es necesaria para que la gobernanza como modelo de financiamiento de los servicios de salud
de los recursos humanos, de los medicamentos y de las tecnologías del sector esté fortalecida. Sin embargo, esta gobernanza en nuestro sistema ha influido en las limitaciones en personal calificado, la interferencia del clientelismo en las instituciones de la salud y en los entes de vigilancia y de control. Por último, el artículo 2 de la Constitución Política Nacional, donde se definen los fines del Estado, tiene relación con la Rectoría en Salud porque es el Estado quien, desde su primer fin, servir a la comunidad, debe proveer el derecho de salud a sus habitantes y, por lo tanto, el mismo Estado es el que regula las políticas nacionales de salud y vigila el cumplimiento de las mismas por medio de sus autoridades sanitarias.